En los bosques del noroeste de Estados Unidos, algunos juran haber visto a una criatura alta, cubierta de pelo, caminando en silencio entre las sombras. Para muchos es mito, para otros evidencia pendiente de explicar. Esta es la historia de Bigfoot, también llamado Sasquatch. Sasquatch deriva de Saskats, término de la lengua Halk, Emeileng, de pueblos indígenas del suroeste de Columbia Británica. Con el tiempo, en Estados Unidos se popularizó el nombre Bigfoot para referirse a un ser humanoide grande que habitaría zonas boscosas del oeste norteamericano. Diversos pueblos nativos del noroeste relatan figuras salvajes y gigantes del bosque desde antes de la era moderna. Estas tradiciones no son uniformes y no equivalen exactamente al Bigfoot mediático, pero muestran que la idea de hombre del bosque es muy antigua en la región. En 1958, historias de enormes huellas halladas cerca de Bluff Creek aparecieron en el Humboldt Times y popularizaron el término Bigfoot. Un obrero de caminos, Jerry Crew, llevó un molde de yeso al periódico y el nombre entró al imaginario nacional. Décadas después, la familia del contratista Ray Wallace afirmó que parte de aquellas huellas fueron una broma con pie de madera de 16 pulgadas, y así lo reportaron medios como Los Angeles Times y Mental Floss. Este episodio alimentó el escepticismo, aunque no zanjó todo el debate. En 1967, Roger Patterson y Bob Killing firmaron en 16 milímetros una figura bípeda en Bluff Creek, California. El breve metraje, quizá la pieza más analizada del tema, muestra una criatura que gira la cabeza y se interna en la ribera. Hasta hoy, partidarios y escépticos discuten si es un traje o un primate desconocido. En 1999, un análisis computarizado afirmó ver un posible cierre fastener en el pelaje, sugiriendo un traje. Otros criticaron la metodología y defendieron que la marcha y proporciones eran difíciles de replicar. La división persiste. Fuera del film, también hubo exámenes de evidencia física. En 1976, el investigador Peter Byrne envió pelos y fragmentos al FBI. El laboratorio concluyó en 1977 que eran cérvidos, no de un primate desconocido. El expediente se desclasificó décadas después. En el año 2014, un estudio que analizó decenas de pelos atribuidos a Anomalous primates reportó que las muestras correspondían a animales conocidos, como osos, perros, vacas y humanos, ninguna a un primate no catalogado. 2 muestras del Himalaya se vincularon al linaje de oso, lo que puede alimentar la leyenda del Yeti en esa región. Aunque asociamos Bigfoot con el Pacífico Noroeste, Georgia también ha sido testigo de numerosos avistamientos. Según la Bigfoot Field Research Organization, el estado acumula más de 140 casos creíbles, lo que lo convierte en uno de los focos de esta leyenda en el suroeste. Los condados de White, Paulding y Cherokee lideran estos registros. En mayo de 2025, un hombre de 51 años afirmó haber visto una criatura de unos 2,10-2,40 metros junto a la carretera 515 entre Elijah y Blue Ridge. Detuvo el vehículo y la describió como muy oscura, peluda, bípedo con cabeza puntiaguda. En zonas como Black Mountain o Union County, hay testimonios de avistamientos a plena luz del día. Testigos viajaban por la ruta GA 129 cuando vieron un ser robusto, más alto que un hombre, cruzando la carretera a pocos metros. Más allá de la ciencia, Bigfoot es parte del paisaje cultural y turístico en todo Estados Unidos. En el Pacífico Noroeste hay una ruta temática, festivales y hasta propuestas para nombrarlo críptido oficial de California. Pero el fenómeno se extiende de costa a costa en estados como Georgia,
La imagen del mítico gigante aparece en tiendas, en ferias y hasta en calcomanías que algunos llevan en sus autos como un guiño orgulloso a la leyenda. Entre relatos antiguos, bromas confesadas, películas debatidas y análisis de laboratorio, Bigfoot se mantiene en el filo entre mito y misterio. Quizás solo veamos lo que queremos ver, o quizás el bosque aún guarda secretos. ¿Tú qué crees?